Buenas, soy Axel Yera. Yo la reacción del capítulo número 4 de Réplica de Koi Wasuru, o mejor conocido como Incluso una réplica puede enamorarse. Y bueno, en el episodio anterior tuvimos una potente revelación. Después de ver, cómo Tsunao vuelve a invocar a Nao, justamente vemos cómo pues al volver Shuya termina reconociendo pues que muy seguramente hay una gran diferencia pues entre ambas muchachas. Esto termina pues obviamente haciendo pues que Nao termine entrando en pánico y termine pues haciendo una retirada estratégica, aunque al final después de que Shuya vaya tras ella le termina revelando como pues él también termina siendo una réplica. Tremenda revelación, o sea que la verdad no me lo esperaba, aunque bueno, en teoría un poquito, la verdad, o sea, porque les digo, eso es uno de los pensamientos que me vino, o sea, de que bueno, debería haber más réplicas, y se me vino a la mente, o sea, que pues la probabilidad de que Shuya pues pueda llegar a ser, pero no creí, o sea, que realmente pues terminaran yendo por esa, o sea, por esa trama, la verdad. Viendo, bueno, aquí nos terminan explicando un poco pues del contexto, o sea, de cómo pues por qué fue creado el Shuya réplica, que bueno, de ahora en adelante llamaremos Aki. Justamente pues tras su lesión mal intencionada, o sea, por uno de sus compañeros, vemos, o sea, cómo pues nuestro muchacho entró en depresión y terminó creando pues a este ente. Aunque realmente, aunque el doctor le llegó todo bien, solo haz tus terapias y ya, pero no. El chico decidió simplemente pues ahogarse en su miseria y crear una réplica. Que más adelante nos enteraremos justamente pues para qué. Ya después de todo esto vemos cómo pues terminan ahí conviviendo juntos. Por algún extraño motivo vemos cómo pues Sunao termina siendo un poquito pues más complaciente, o sea, con Nao, incluso pues ahí interesándose pues en nuestra querida chica. No sé si de buena o de mala manera, le digo, espero que de buena. O sea, creo que pues empieza ahí a dar cuenta pues ahí un poquito pues ahí de las cosillas. Y bueno, logrando ver cómo pues se termina dando un desarrollo pues en la relación tanto de Aki con Nao. Aunque al final, bueno, después de que la amiga interviniera y vemos cómo pues le da ahí para que vayan al festival, dejándolos pues ahí solitos y tal, vemos cómo pues nuestros muchachos terminan o sea, aprovechando para tener ese momento ahí bonito juntos, aunque todo se termina pues enturbiando cuando aquí nos termina revelando que su razón de ser creado pues es para que Shuya se vengue. Ahora aquí lo interesante es quién se va a vengar exactamente, o sea, si Shuya, Aki como tal o el mismo Shuya. Así que bueno, vamos a ver cómo pues se terminan ahí avanzando pues las cosillas. ¿Qué pasará con Aki? ¿Qué pasará con Nao? ¿Qué pasará con Tsunao? Y bueno, ¿cuándo terminarán involucrándose de todos los supuestos otros personajes dentro de la historia? Que hay que hablar, o sea, del cabroncete el que rompió la pierna de Shuya, que parece que Tsunao pues ya le tenía conocido y no parece tener un buen recuerdo pues acerca de este sujeto, y para colmo parece que se ha logrado dar cuenta con solo un poquito de conversación, un poquito pues de la diferencia entre la Tsunao, o sea, que terminó conociendo pues en el pasado, con la que terminó entablando conversación, pues ahí, bueno, entre comillas, conversación actualmente. Así que bueno, ya con esto no nos entretengamos más y pues sin más dilación, comencemos. Buah, potente el episodio, aunque
esto me hubiera impresionado más si fuera ya por los últimos capítulos, pero tomando en cuenta, o sea, que queda mucho anime, o sea, por terminar viendo y tal, estoy seguro, o sea, de que al final, o una de dos, o milagrosamente, o sea, se salva y tal, o en la otra, y que puede ser la más factible al ser una réplica, o sea, basta con que esta Tsunao la vuelva a crear y pues se acabó, aunque estaría curioso que al momento, o sea, de volver o sea, como ha muerto esta réplica, cuando termina esta zona o terminando creando otra réplica, esta nueva réplica, o sea, no tenga memorias, o sea, wow, sería, le daría un plot, un girillo ahí interesante, la verdad, pero bueno, ya terminaremos viendo, o sea, qué es lo que sucede, pero potente, la verdad, el desenlace de este episodio, no me lo esperaba para nada, o sea, sabía que el hijo de puta este del cabrón rompepiernas, o sea, iba a hacer algo y tal, pero no esperaba, o sea, que terminara siendo así tremendo psicópata, la verdad, o sea, que tanta envidia, o sea, puede tener, llegar a tener a alguien, o sea, como para querer llegar a matar a alguien, la verdad, o sea, te compro, o sea, que quieras matar a alguien que es mala persona, o sea, alguien que te ha hecho daño, alguien ahí que te ha lastimado y tal. Por ejemplo, o sea, que Chuya haya querido matar a este tipo. Pero el otro, o sea, simplemente, o sea, porque es mejor que tú, o sea, bro. Siempre va a haber alguien mejor que tú. Y mientras más rápido, o sea, lo termines aceptando y asimilando, o sea, mucho mejor, la verdad. O sea, vas a poder vivir tu vida un poquito, pues, más amena sabiendo, o sea, que ya, que siempre va a haber alguien ahí por arriba de ti. Pero en fin, justamente, bueno, ya al inicio nos cuenta Shuya, o sea, bueno, aquí más que nada, o sea, cómo pues es este plan, o sea, de venganza de este tipo y tal, y es que, bueno, él se encargará de darle una paliza, o sea, de la cual no se puede llegar a recuperar, pues, a el otro sujeto. Y justamente obviamente, o sea, cuando él intenta acusarlo de que no, él tal y cual, pero a él tener una coartada de que no, él siempre estuvo aquí y tal, no pudo haber hecho nada de esto porque hay miles de testigos que lo ven ahí y tal, pues se jode. La verdad, es un plan infalible y tal, aunque esto pues pondría en riesgo pues ahí a la réplica. Sí, definitivamente, o sea, tendría que llegar a desaparecer, pero es curioso, o sea, porque aquí nos mencionan, o sea, que Shuya no sabe cómo desaparecer a su réplica y tal, por lo cual no habría o sea, cómo la desaparece entonces, o sea, y tal, o sea, está medio confusa esa parte. La verdad, pero en fin, parece un plan factible, la verdad. O sea, porque sí, o sea, si alguien te acusa de algo, pero tú en ese momento, en esa hora del día, o sea, estabas en otra parte con miles de testigos viéndote, es imposible que logren pues hacer algo, o sea, en tu contra, o sea, por más que tal. Pero no, al final, bueno, vemos como pues como siempre suele suceder, es más fácil, o sea, ver las cosas desde una perspectiva de fuera que desde una por dentro. O sea, y aquí vemos como Nao le termina diciendo, no, tú no puedes hacer eso, tú no estás aquí o sea, por él y tal, estamos aquí para conocernos y tal. Bueno, chica, chica, o sea, ojalá hubieras tenido un pensamiento pues ahí similar, un poquito antes, la verdad. Pero en fin, gracias a esto, bueno, vemos como pues nuestro querido aquí termina pues ahí, bueno, vamos a hablar con Shuya, vamos a ver, o sea, si lo logramos convencer y tal, y afortunadamente vemos, o sea, cómo termina funcionando la estratagema, incluso, bueno, ya. Parece que la estrategia termina siendo pues que se terminen enfrentando en un duelo de baloncesto y así pues limar todo este conflicto de manera deportiva.
Cosa, o sea, que termina funcionando. Vemos como pues aquí le termina pidiendo a Nao, o sea, que esté en ese día y tal. Así que Nao le pide a su Nao, o sea, que la deje estar. Esta pues al final le dice, bueno, está bien, pero tienes que grabármelo y tal. Y bueno, ya termina todo quedando bastante bien. Vemos como Shuya le termina, digo, aquí termina humillando al otro sujeto de una manera pues magistral. Hermoso, la verdad, lamentablemente aún así vemos como pues este tipo queda ahí con bastante aún más rencor que antes. Las cosas hubieran estado bonitas, o sea, si hubiera quedado así, si él hubiera admitido ahí su error de que, bueno, sí, fue un accidente y tal, o sea, le hubiéramos creído, o sea, lo del accidente y tal, pero ya ahorita, o sea, no, no, parece, a ver, o sea, hay tremendos desórdenes mentales en la cabeza, pues, de este chico. Ya después vemos cómo pues tenemos esta llamada donde todo pues parece ir bien y tal, ya con este Shuya y esta Tsunao pues ahí también estando, vemos como Shuya hace pues ahí el remarque de que bueno, sin dolor pues fácil, ¿verdad? Lo cual termina molestando a la mismísima Nao, quien termina demostrando cómo pues el pobre de aquí estaba jugando, o sea, ahí con dolor y todo, a pesar pues de las situaciones, lo cual también hace espabilar a esta Tsunao de que todo este tiempo, o sea, también había molestias pues en nuestra querida Nao. Y muy interesante me gusta, o sea, cómo pues hacen o sea, esta enseñanza, este mensaje y tal, de que a pesar, o sea, de tal, las réplicas, o sea, hacían el trabajo más que nada, bueno, en este caso esta Nao hacía el trabajo ahí aún con todas las molestias, con todo ahí la carga, o sea, que aparentemente, o sea, esta Tsunao pues tenía y tal. Lo cual es un golpe muy duro, de verdad, porque hay veces en que nosotros nos quejamos, y yo lo admito, o sea, también lo he hecho muchas veces, la verdad, o sea, quejarnos de que, ay, es que ahorita me duele la cabeza, mejor no hago tal y cual, mejor no voy porque tal y cual. Y terminamos tomando, o sea, cualquier excusa, o sea, para no terminar realizando una u otra cosa, o sea, y al final pues nos justificamos justamente pues en ese dolor, o sea, cuando o sea, no necesitamos una réplica, la verdad, para lo mismo, sino que ver, o sea, un poquito hacia nuestro alrededor, o sea, que puede haber personas, o sea, que padezcan ahí eh, también molestias y tal, y aún así, o sea, vemos cómo pues terminan, eh, o sea, terminan ahí esforzándose, aún con todo el dolor y las penurias. Es cierto que aquí tampoco se trata, o sea, de menospreciar algunas molestias o algunos padecimientos y tal, porque hay dolores, o sea, que literal son incapacitantes y tal, y no se puede hacer nada, absolutamente nada, o sea, con absolutamente nada. Aquí la situación, o sea, con Shuya, es que sí, o sea, tiene dolor y tal, pero para eso estaba la rehabilitación, para eso, o sea, necesitaba pues estar ahí tomando pues estas medidas y tal para que poco a poco pues fuera ahí sanando, poco a poco el dolor fuera mejorando, y así pues ir siguiendo adelante. Eh, y en el caso, o sea, de esta Tsunao y tal, también ahí, bueno, admitir, o sea, que no soy chica, así que nunca he tenido cólicos menstruales, pero soy médico, entonces sé el nivel, o sea, que puede llegar a haber. O sea, sé que sí hay cólicos, o sea, que pueden llegar a ser muy incapacitantes, pero al menos por lo que te quieren demostrar aquí, no eran de ese tipo, o sea, incapacitantes. Eran de los típicos ahí de que tengo una molestilla y tal. Pero con unos ibuprofencitos y tal, y pues ya, hacia, hacia adelante. O sea, si fueran de los incapacitantes, pues sí, la entiendo, o sea, sí. Pero como les digo, o sea, si su nao, digo, si esta nao, o sea, tomando ahí un poquito de antiinflamatorios y tal, podía seguir adelante, seguramente el dolor no era tan potente. Pero bueno, y yo sé, o sea, que hay veces en que hay molestias, o sea, aunque sean, o sea, que les llaman ahí dolores más sordos ahí y tal, o sea, que aunque sean ahí molestos, o sea, son molestos y tal,
y aunque no sean incapacitantes, o sea, siguen siendo ahí como algo que no quisieras llegar a tener, o sea, como algo que te fastidia. Hay veces en que yo he tenido dolores de cabeza, o sea, por los problemas de sueño que tengo y tal. Eh, y aún así, o sea, me esfuerzo ahí por terminar, o sea, trabajando, o sea, en mi trabajo y tal, intentando también pues todavía pues hacer aquí las reacciones, o sea, porque me gusta hacer reacciones, si no, no las terminaría haciendo, pero, sí, la verdad, o sea, pero sí, tremendo y bofetón ahí a la gente, o sea, que se termina excusando pues ahí de cosillas. Y bueno, al final parece que todo pues termina yendo bien. Bueno, vemos ahí el momento bonito entre la parejita y de réplicas. También el momento, o sea, donde Shuya y esta Tsunao terminan ahí hablando ahí un poquito. Y me intriga, la verdad, para terminar viendo, o sea, puede que termine surgiendo una especie de romance entre los originales, viviendo ese romance, o sea, que posiblemente las réplicas no vayan a poder, sería interesante la verdad, pero ahora, o sea, con lo de Shuya puesto en escena y ahora Tsunao entendiendo un poquito pues más acerca de Nao, me intriga, o sea, cómo pues terminaría, o sea, terminaría cambiando la dinámica. De no ser por lo que terminamos, o sea, ya con eso se daba para ir a ver qué pasaba, pero luego tenemos pues la escena final. Eh, Dándonos un momento ahí un poquito bonito y medio triste, la verdad, o sea, con Aki mencionando, o sea, cómo pues terminará desapareciendo, o sea, porque Shuya ya no lo va a necesitar. No entiendo, o sea, porque lo hacen muy definitorio, o sea, lo hacen sonar, o sea, como que no, es que no hay otra alternativa, Shuya me va a hacer desaparecer y pues ya se acabó, fin y tal. Pero así como terminaron hablando, o sea, con Shuya para decirle, oye, no quiero medio matar al otro tipo, o sea, vamos a cambiar ahí la estrategia. No entiendo, o sea, ¿por qué no pueden hacer lo mismo y decirle, oye, Shuya, ¿qué te parece? O sea, si no me borras, yo me desaparezco ahí de la vida y me voy con Nao ahí a un lugar en lo oscurito donde no los vuelva a molestar y tal. No sé, la verdad, o sea, podría llegar a funcionar, o sea, no, no sé por qué. Y Shuya, o sea, bueno, ya nos demostró, no sé, que no es mal chico, o sea, logró aceptar la propuesta, o sea, de aquí, o sea, sin rechistar, así que les digo, es una persona razonable. No entiendo, o sea, por qué lo ponen ahí tan definitorio y así como que, o sea, como si estuviera desahuciado la nave, incluso ya ahí como que, bueno, no hay nada que hacer. O sea, se puede hablar, chica. Para eso nos dieron el don ahí de la communication, pero bueno. Pero bueno, al final esto aparentemente no va a importar de nada porque al final, bueno, vemos como pues justamente, o sea, cuando parecía que nuestra querida Nao se iba a confesar, vemos como tremendo psicópata termina empujando a Aki para que termine pues siendo arrollado por el trencito. Afortunadamente y a la vez desafortunadamente vemos como Nao termina pues logrando salvar a Aki, pero ella termina tomando su lugar, aparentemente pues siendo buah, tremendamente explotada ahí por tremendo trenesazo, así que jodido. Jodidillo, la verdad, le digo, o sea, aquí hay varias teorías, o sea, no, o sea, indudablemente no va a morir, o no, o al menos no de la manera, o sea, en que esperaríamos, la verdad, o sea, porque todavía queda mucho anime y no creo que vayamos a perder una protagonista. O sea, imaginen que sí, que ahora la historia va con Chuya y otras réplicas o tal, sería curioso, pero no, lo dudo. Lo dudo bastante, especialmente, o sea, porque el opening, o sea, te deja bastante en claro, o sea, que aquí lo importante es Tanao y Tsunao. Pero en fin. Entonces les digo, o sea, una de dos, o sí muere, entre comillas, pero esta
Tsunade puede llegar a volver a crearla y tal, y no pasa nada. O le termina volviéndola a crear pero sin memorias porque es un nuevo ente. O simplemente, o sea, realmente de alguna manera muy milagrosa se terminó salvando. Que les digo, no creo, la verdad, o sea, creo que va a ser más una de las primeras opciones. Pero, a ver, a ver cómo se termina desarrollando este eventillo y qué implicaciones tendrá, o sea, con todo lo acontecido. Así que ya con esto, creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.